El edificio y los edificadores. Es la lección que vamos a estar considerando en esta tarde. Para ayudar, hermanos, a corregir los problemas y las divisiones en Corinto, los hermanos debían entender plenamente el trabajo de los maestros, de los cuales ellos se jactaban, a los cuales ellos admiraban, a los cuales ellos seguían. Los tales, es decir, los maestros que les enseñaron, ellos eran simples servidores, fue lo que vimos en la última lección. Ellos eran simples colaboradores del Señor. El verdadero mérito, hermanos, no era de Pablo. El verdadero mérito no era de Apolos, sino que era de Dios. Era de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra importante, haciendo crecer y haciendo fructificar el trabajo de estos colaboradores, de estos siervos que regaban, que sembraban la palabra de Dios. Por lo tanto, era absurdo que estuvieran maravillados de los predicadores y no del Señor de los predicadores. Ahora continuando, hermanos, en el capítulo 3 de esta misma carta, pero en el versículo 9, sigue el apóstol Pablo explicando este mismo principio, pero usando otra figura, otra metáfora. Dice el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y dice, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Ahora, hermanos, podemos ver aquí que el apóstol Pablo compara también la iglesia con un edificio. Un edificio de gran valor, donde los edificadores, pues son obreros como lo fue él, como lo fue Apolos y como lo fueron otros más. Él mismo se describe, de acuerdo a lo que acabamos de leer, como perito, como experto, arquitecto, que había puesto el fundamento sobre el cual otros habían estado edificando. Pablo puso el fundamento. Pablo predicó en Corinto, como habíamos visto, hermanos, a Jesucristo crucificado. Este era el fundamento. Esto fue lo que Pablo predicó y enseñó cuando estuvo entre los corintios. Y de ahí, hermanos, de esa enseñanza, de esa predicación hubo muchas conversiones. La iglesia fue establecida en esa ciudad y de ahí, hermanos, se comenzó a sobreedificar. Jesucristo, hermanos, había sido el fundamento que el apóstol Pablo como apóstol había puesto. De hecho, hermanos, Jesús es el único fundamento sobre el cual se debe edificar espiritualmente hablando. Jesucristo. Cuando vemos en el libro de los Hechos capítulo 2, hermanos, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles establecieron el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada. Pero ellos no eran el fundamento era lo que ellos predicaban, a Jesucristo. Como dice Pablo, este es el fundamento, no hay otro, solamente Jesús. Apolos, hermanos, por otro lado, estuvo construyendo sobre esa base que había sido establecida. Apolos había construido y podemos decir que había construido bien. Él fue de gran provecho para los hermanos ahí en Corinto, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 19. Sin embargo, hermanos, era de esperarse que también otros contribuyeran, que también otros quisieran construir, que también otros quisieran sobreedificar sobre el fundamento que había puesto ya el apóstol Pablo. Algunos de ellos podían construir sabiamente, pero otros podían construir de una manera descuidada, de una manera incorrecta. Y dice, hermanos, la palabra de Dios que hay que tener cuidado en cuanto a esto. Hay que tener cuidado. La enseñanza, hermanos, la enseñanza de Pablo es una enseñanza que advierte a los que edifican. El apóstol Pablo está diciendo que tengan cuidado de cómo edifican. Todos los que de alguna manera contribuimos y estamos sobreedificando, hay un fundamento que es Jesucristo.
Esta iglesia está edificada sobre este fundamento, todos nosotros edificados cada uno en particular sobre Jesucristo. Pero vemos muchos que estamos sobre edificando. Debemos tener cuidado, es el punto del apóstol Pablo. Tener cuidado. Dice el versículo 12, 1 Corintios 3:12, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sí, hermanos, esto es, hermanos, una advertencia. Sí. Y esta es una evidencia de si estamos sobreedificando bien o no. El apóstol Pablo, hermanos, menciona dos categorías de materiales. Dos categorías con que se puede edificar sobre un fundamento que ya ha sido puesto. El apóstol Pablo menciona la primera categoría y constituye materiales que son capaces de resistir el fuego, como lo son el oro, como lo son la plata, como lo son piedras preciosas, como mármol, granito y este tipo de piedras que se utilizan para edificar. La otra categoría, hermanos, son aquellos materiales que no pueden resistir al fuego, como son la madera, como lo son el heno o como lo son la hojarasca. ¿Qué representan estos materiales? Estos materiales representan a los miembros de la iglesia que están edificados en el edificio. Usted y yo, hermanos, somos esos materiales, los que constituimos la iglesia del Señor, los que hemos sido edificados. Nosotros somos. Dice el hermano Wayne en su comentario de la primera carta a los Corintios, dice, estas dos clases diferentes de materiales de construcción representan los conversos que el evangelista hace. Él tiene que tener mucho cuidado en su obra de construcción, es decir, predicación y enseñanza. Sí. Y aquí vemos, hermanos, una serie de materiales. La cuestión es que, ¿qué somos nosotros que constituimos el edificio de Dios? ¿Qué somos? ¿Seremos oro o seremos hojarasca? ¿Seremos piedra preciosa o seremos madera? ¿Seremos plata o seremos heno? ¿Qué es lo que somos? ¿Cómo está constituida la iglesia? ¿Con qué clase de materiales ha sido edificada? ¿Con qué? Bueno, dice el apóstol Pablo que el fuego lo probará. El fuego, hermanos, va a decir lo que cada uno de nosotros es. A veces hay un poco de controversia en cuanto a qué es el fuego. ¿Qué es el fuego que va a probar a estos materiales? Bueno, puede ser que sea el juicio final. Cristo viene en llama de fuego. Y definitivamente, hermanos, cuando Cristo venga, todo va a ser revelado. Todo, absolutamente. Todo saldrá a la luz. Todo quedará descubierto. Todo se va a manifestar cuando Jesús venga. Lo que somos nosotros en realidad, ahí va a quedar al descubierto. Pero otra aplicación que desde mi punto de vista es muy válida son las pruebas de fuego. Y estas pruebas de fuego eran muy comunes en la vida cristiana. Son todavía en nuestros tiempos, pero en el primer siglo eran bastante fuertes, intimidantes. Aún a muchos les costaba su integridad física y su vida misma. Pedro habla de esto en la primera carta, capítulo 4, versículo 12, y dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esas pruebas, hermanos, de fuego muchas veces fortalecían a los hermanos. Cuando ellos fueron perseguidos, dice la Escritura, ahí en la ciudad de Jerusalén por Saulo de Tarso, quien encabezaba esta persecución, ellos no se acobardaron, sino que tomaron valor
y desparramaron el evangelio por todas las regiones de Judea y de Samaria. Muchas veces estas pruebas, hermanos, fortalecen la fe de los hermanos y los hace aferrarse más a Dios. Pero otras veces las mismas pruebas de fuego hacen que algunos se aparten, que algunos se desanimen, que algunos apostaten de la fe. ¿Cuál era la diferencia, hermanos, entre unos y otros? ¿Cuál era esa diferencia? Bueno, como acabamos de ver, la composición de los cristianos, la naturaleza de ellos, ya sea que tuvieran la naturaleza perdurable del oro, la plata o las piedras preciosas, o ya sea que tuvieran la composición frágil de madera, de heno o de paja. Aquella naturaleza, hermanos, frágil, endeble, hermanos, no perduraba. Y ante las pruebas de fuego simplemente, hermanos, se apartaban. Usted recuerda este cuento. Yo creo que todos conocemos y los niños conocen esta historia. Los 3 cerditos y el lobo feroz. ¿De qué se trata la historia, hermanos? Bueno, cuando vino el lobo a la puerta de cada cerdito y sopló con todas sus fuerzas, podemos decir que ese fue el día de la prueba. Se puso a prueba la constitución de aquella casa. Un cerdito hizo su casa con paja, es decir, con heno. El otro cerdito hizo su casa con madera y el otro cerdito la hizo con ladrillos. Y en este caso no fue el fuego, pero fue el aliento, el soplido tan fuerte que tenía este lobo feroz. Pero el día que vino el lobo, ¿verdad?, a soplar a la puerta de cada una de estas casas, podemos decir, fue el día de la prueba. El día de la prueba. Ese día se mostró el verdadero valor de los materiales utilizados en la construcción de sus casas. Ahí quedó demostrado. Aquellos cerditos querían rápido, ¿verdad?, construir. Tenían mucha prisa por construir. Y sí lo hicieron, de paja, de madera. El otro cerdito, hermanos, lo hizo como perito arquitecto. Y construyó, y puso el fundamento, y edificó sobre el fundamento, y edificó bien. Materiales perdurables, duraderos, que iban a soportar la prueba. No importa que soplara y soplara y soplara con todas sus fuerzas el lobo feroz. Esa casa no se iba a caer, porque construyó bien sobre el fundamento. 3 casas, hermanos, de diferente material. Y de manera semejante, hermanos, los días de las pruebas vienen a los cristianos, individualmente hablando. Los días de la prueba vienen a cada familia, vienen aún a las congregaciones mismas, como lo está haciendo ese lobo. El día de la prueba viene, hermanos. A usted seguramente en algún momento de su vida ha experimentado la prueba, en su hogar, en su casa. Esta congregación tal vez la ha experimentado en diversas ocasiones y estoy seguro que no será la única o las únicas ocasiones. Habrá más. Habrá más. Y de ahí la importancia, hermanos, de cómo se sobreedifica sobre el fundamento que es Jesucristo. Todos estos, hermanos, individuos, familias, iglesias, se mantendrán en pie en la medida que hayan construido su fe y su comportamiento en base a la revelación del Espíritu Santo, a la verdadera sabiduría. Eso es lo que en verdad va a sostener una iglesia, una familia o a un cristiano en particular. Quienes conocen y obedecen la voluntad de Dios están preparados para soportar los ataques del enemigo, cualquier ataque que pudiera ejecutar utilizando los medios que él quiera, pero apegándonos a la palabra de Dios, a sus principios. Es posible soportar. En la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 13 dice el apóstol Pablo: por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí. ¿Cuál es el día de la prueba? ¿Cuál es el día malo? Hermanos, pueden ser diferentes.
Pero muchas veces, hermanos, se manifiesta a través de ataques que tratan de derribar, de destruir, como lo hacía el lobo feroz. Satanás, hermanos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que se deje se lo va a comer el lobo. Necesitamos estar bien edificados, bien sobreedificados. Usted y yo constituimos esos materiales de los cuales la iglesia ha sido edificada. Continuando ahí en el versículo 13 dice, 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, dice aquí el apóstol Pablo. Y es cierto, hermanos, hay recompensa y hay pérdida para los edificadores. Y esta recompensa y esta pérdida que pudieran sufrir los edificadores, los que trabajaron, ¿verdad? Como Pablo, como Apolos y muchos hermanos que han trabajado con las iglesias locales, enseñando, sobreedificando. Esta recompensa y esta pérdida, hermanos, es para esta vida. Es para esta vida. Si un predicador sabe que las personas que ha convertido y que ha enseñado han permanecido fieles, a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los desafíos, ese predicador o esos predicadores sentirán profunda alegría, profunda satisfacción, porque la obra ha resistido ese día de la prueba. Pero si sabe que las iglesias donde ha estado trabajando, donde ha estado enseñando, donde ha estado edificando, son sanas en la doctrina, son fuertes, son sólidas, son maduras, son organizadas, llevan a cabo con pureza la obra del Señor, él se sentirá grandemente satisfecho, sentirá grande gozo por el trabajo que ha hecho también. Hermanos, la recompensa y la pérdida son para esta vida. Y uno puede ver el fruto de su trabajo. Y los que nos hemos esforzado por enseñar la palabra de Dios, por sobreedificar como edificadores del Señor, hermanos, podemos ver el resultado del trabajo, para bien o para mal, para gozo o para tristeza. Cuando nosotros vemos, después de un arduo trabajo, que las personas a las cuales han sido enseñadas, con las cuales se ha trabajado, con las cuales tal vez hemos participado, regresan al mundo, regresan al pecado, pues se sentirá una profunda decepción, una profunda tristeza, una profunda pérdida. O si vemos las iglesias donde hemos estado que son deficientes, inmaduras, carnales, igualmente, hermanos, la misma tristeza y frustración vamos a sentir en esta vida. Porque tal parece como si hubiéramos trabajado en vano. Tal parece como si todo ese esfuerzo que se hizo allí no sirvió de nada. Algo pasó. En algún lugar estuvo el mal. Un detalle importante, hermanos, que menciona el apóstol Pablo y quisiera enfatizar es que nuestra salvación no depende de la fidelidad de las personas a las cuales hemos bautizado y hemos enseñado. Nuestra salvación dependerá, hermanos, de haber predicado fielmente todo el consejo de Dios, todo lo que era necesario enseñar, todo lo que era necesario que ellos supieran para fortalecer la fe de ellos y para edificarlos. Si hicimos todo conforme el Señor nos mandó, hermanos, podemos tener una conciencia limpia y tranquila en cuanto a nuestra salvación. Si en ese sentido, hermanos, si después de haber hecho todo lo que el Señor nos ha mandado, de haber predicado la sana doctrina, de habernos esforzado de la mejor manera posible, enseñando la palabra de Dios con la mejor de las actitudes, con amor a los hermanos, amor a la iglesia, sacrificándonos por ellos, y aún así, hermanos, nuestra obra llega a fracasar o vemos pérdidas de hermanos
o fracaso en cuanto a la iglesia, en cuanto a su obra, hermanos, no estamos sujetos a perder nuestra propia salvación, porque hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado. Y el Señor lo sabe. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 25, dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, dice Pablo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y Pablo les advierte a los ancianos: vendrían lobos rapaces. Y dice el apóstol Pablo: yo les he enseñado todo lo que es necesario que ustedes sepan. Así que yo estoy limpio, ¿verdad? Probablemente iba a haber pérdidas entre ellos. Dice Pablo: yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Todo lo que ustedes ocupaban saber, yo se los enseñé. Así que yo estoy limpio de la sangre de ellos. Esto es muy importante, hermanos, estar conscientes. Ahora bien, la recompensa o la pérdida que pudiéramos experimentar se asocia, hermanos, principalmente con lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 10. Él dijo: cada uno mire cómo sobreedifica. Yo creo que ahí está la principal clave. Puede haber otros factores definitivamente en cuanto al gozo, a la pérdida que pudiéramos experimentar. Pero el punto principal, hermanos, es que debemos mirar cómo sobreedificamos. Debemos tratar de hacerlo sabiamente. Como dijo el apóstol Pablo, como peritos arquitectos. Hermanos, que usamos con precisión la palabra de verdad, que hablamos conforme a la sana doctrina, que hacemos la obra de Dios de la mejor manera posible. Y eso, hermanos, es muy importante. Pablo puso el fundamento. Viene Apolos a sobreedificar. Hay otros que también quieren sobreedificar. Algunos lo harán bien, otros lo harán mal. Pero dice Pablo: cada uno mire cómo sobreedifica, porque el día de la prueba vendrá. Y entonces ahí simplemente, hermanos, será revelado la manera en cómo hemos hecho nuestro trabajo. En el versículo 16 continúa la lectura. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Hermanos, el edificio que tanto Pablo y como Apolos y otros querían construir, dice aquí claramente la Escritura, era el templo de Dios. Ese edificio que ellos edificaban se está tratando ni más ni menos que del templo de Dios. Un templo de oro, de plata y de piedras preciosas. Así debe de ser el templo de Dios. Un templo, hermanos, en aquellos tiempos no era construido con hojarasca, con heno, con madera, sino con oro, con plata, con piedras preciosas. ¿Cuánto más, hermanos, hablando del templo de Dios espiritualmente? Así debe de estar edificado. Pero aquí, hermanos, hay una advertencia que debe tomarse con mucha seriedad. Si alguien destruye el templo de Dios, dice Pablo, versículo 17, Dios le destruirá a él. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. De ahí la importancia, hermanos, de ver cómo sobreedificamos. Ahora bien, ¿qué es el templo de Dios? Si alguno destruye el templo de Dios, ¿y qué es el templo de Dios? ¿Qué es, hermanos? Bueno, el templo de Dios es la iglesia. El templo de Dios es la iglesia. En la carta a los Efesios capítulo 2 verso 21, hablando el apóstol Pablo de la iglesia, dice: en quien todo el edificio, y nuevamente se hace esta comparación, un edificio, edificadores, todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, nosotros aquí, esta congregación
de Mabel y Myers aquí en Odessa. Nosotros somos el templo de Dios. Esta iglesia es el templo de Dios. La iglesia en Corinto, ellos eran el templo de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, mora en su templo. Y ese es un pensamiento muy solemne, hermanos, muy sagrado. El Espíritu Santo mora en su templo. Y cuando alguien destruye este templo, cuando alguien destruye la iglesia y la destruye con su carnalidad, o la destruye con sus falsas enseñanzas, o la destruye fomentando entre los miembros partidos y divisiones, que era lo que estaba pasando aquí en Corinto, Dios, hermanos, Dios no lo va a pasar por alto. Dios, hermanos, no se va a hacer como que no ve, como que no pasa nada. Dios sabe, Dios lo conoce todo, y Dios destruirá a los tales. Lo que dice aquí la escritura, la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, ¿cómo habría ayudado esta figura que estamos hablando del edificio y los edificadores, y ahora entendiendo que el edificio es el templo? ¿Cómo podría haber ayudado esta figura a resolver el problema de los conflictos y las divisiones que había en la iglesia ahí en Corinto? Bueno, algo similar a la primera metáfora cuando Pablo habla de la labranza de Dios. Él empieza a hablar de que la iglesia es labranza de Dios, un campo de cultivo donde había obreros que allí trabajaban. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Bueno, restarle la importancia a esos trabajadores, a esos obreros de la labranza, para ponerle todos los reflectores a Dios, diciendo que en realidad la verdadera obra no era la de ellos. Ellos simplemente eran colaboradores que sembraban y regaban, pero todo el mérito, la honra y la gloria y el honor son para Dios, que es el que da el crecimiento. Y ahora el apóstol Pablo está haciendo algo similar en cuanto a esta figura del edificio y los edificadores. Pablo quitó el reflector de los predicadores para ponerlo, hermanos, en el edificio. En el edificio. Es decir, la iglesia. Los miembros que componen la iglesia del Señor. En realidad, hermanos, lo importante no es quién se para aquí enfrente. ¿Sí? En realidad, hermanos, la honra, la gloria no es de los que enseñamos la palabra, no es de los que predicamos. No. En realidad lo más importante no somos nosotros, sino el edificio, que es el templo de Dios, de oro, de plata, de piedras preciosas, en donde mora el Espíritu Santo. Eso es lo verdaderamente importante, hermanos. Es la iglesia, no los predicadores, el templo en el cual Dios mora. Es la iglesia, hermanos, no los predicadores. Los mismos miembros de la iglesia, en algún sentido, son los que determinan tanto la recompensa como la pérdida del predicador. Son los miembros, los que han sido edificados sobre el fundamento. Por lo tanto, los hermanos de Corinto debían más bien valorar el edificio, la iglesia, el templo de Dios, que a los mismos predicadores. Ellos deberían de ver, hermanos, que hay muchísimo más valor en la iglesia que en el siervo que edifica. Hermanos, nunca va a ser más importante algún hermano en particular, así sea Pablo, así sea Apolos o así sea cualquier otro, que la iglesia misma. Yo no soy más importante que la iglesia. Los ancianos no son más importantes que la iglesia. Ningún hermano aquí es más importante que la iglesia. Y nuestros ojos no deben de estar puestos en ningún hermano en particular. Nuestro fundamento es Jesucristo y debemos seguir a Cristo y poner nuestros ojos en Cristo.
Y quienes enseñamos y tratamos de traer edificación, sobre edificar, hermanos, somos simples edificadores que debemos con toda seriedad tratar de hacerlo lo mejor posible para no estar edificando madera, heno u hojarasca. Porque el día de la prueba vendrá sobre la iglesia y sobre cada hermano en particular. Y no queremos sufrir pérdidas. Queremos experimentar gozo, alegría. Queremos que esta sea la recompensa de aquellos que tal vez de una u otra manera hemos trabajado para sobreedificar. En la iglesia todos debemos de ser espirituales, todos debemos de actuar con madurez, debemos crecer, debemos comprender que nuestras acciones van a ser tenidas en cuenta si estamos dañando, si estamos perjudicando el templo de Dios. Esto es cosa, hermanos, muy seria. La iglesia no es mía, la iglesia no es de ningún hermano, de ningún miembro en particular. La iglesia es del Señor. Y nosotros tenemos que cuidar muy bien este aspecto. Muy bien. No debemos en ningún sentido, hermanos, traer algo que va a causar daño, que va a destruir, que va a perjudicar la iglesia. Debemos concentrarnos en trabajar espiritualmente. Ese debe ser nuestro propósito. Debemos concentrarnos en la obra de la iglesia, en que se lleve a cabo, en predicar el evangelio, en hacer buenas obras, en servir al Señor fielmente en todas las cosas, en todo lo que Él nos ha mandado. Debemos dejar a un lado pleitos, enemistades, divisiones. Ese era el punto que el apóstol Pablo está tratando de hacer ver en la iglesia en Corinto. Solo así podía cambiar la situación. La iglesia estaba destinada al fracaso si no había un cambio radical en las actitudes de los hermanos. Dice el versículo 18, dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Hermanos, el Señor lo sabe todo. Como hablábamos en esta mañana, como una herramienta que nos ayuda a desarrollar el dominio propio, a entender que Dios lo sabe y que Dios está presente y que Dios, aún lo profundo en nuestro corazón y nuestras intenciones, Dios las conoce. Los hermanos en Corinto, que estaban causando problemas, que estaban causando divisiones, estaban engañados. ¿Por qué digo engañados? Porque ellos, hermanos, creían que su exaltación de la sabiduría humana sobre la sabiduría divina era cosa de gran inteligencia. Ellos exaltaban la retórica, la oratoria, el conocimiento, la sabiduría secular, mucho más que la sabiduría de Dios. Y por eso ellos se creían bien inteligentes. Mentiras del diablo. No era así. Pero Pablo, hermanos, les pide que renuncien. Ellos necesitaban renunciar a la sabiduría de este mundo para ser verdaderamente sabios. Y si alguno no estaba dispuesto a ser considerado ignorante por aquellos que apreciaban tanto la sabiduría del mundo, nunca podrían llegar a ser verdaderamente sabios a los ojos de Dios. Ese principio es fundamental, hermanos. Esta es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría que nosotros debemos de seguir. En esta nos debemos de enfocar, no en la sabiduría humana, no en los pensamientos de los hombres, no en sus ideas, sino en lo que Dios nos instruye por medio del Espíritu Santo. En la primera a los Corintios, capítulo 3, dice el verso 21, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, dice Pablo, porque todo es vuestro. Y este pensamiento también es bien importante y muy interesante. Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, o sea el mundo, o sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, o sea lo porvenir. Todo absolutamente, dice, todo es vuestro. Y vosotros
de Cristo y Cristo de Dios. Cristo de Dios. Hermanos, ¿por qué los cristianos no deben de gloriarse en los hombres? ¿Por qué los cristianos no deben de gloriarse en los hombres, de acuerdo a lo que dice aquí el apóstol Pablo? Bueno, porque todas las cosas les pertenecen. Hermanos, todo es nuestro. Todo lo que Dios hizo es nuestro. Todo. Hermanos, no es la iglesia la que pertenece a los predicadores. Son los predicadores los que pertenecemos a la iglesia. Son dos pensamientos totalmente opuestos, que lamentablemente a veces, pues, vemos que sucede lo contrario. Que hay quienes quieren adueñarse o quieren apropiarse o que piensan que ellos son los dueños de la iglesia del Señor. Pero no es así. La iglesia no es de nosotros. La iglesia no es de los ancianos, no es de los diáconos, no es de los maestros, no es de los que predicamos. La iglesia no. Nosotros somos de la iglesia. Es lo que dice Pablo. Nosotros pertenecemos a ella. Los predicadores servimos a la iglesia, trabajamos para beneficio de ella. Somos servidores de Dios para sembrar, servidores para regar, servidores para edificar en ella. Así que es totalmente absurdo decir, yo pertenezco a Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de fulano, yo soy de sutano. Nosotros no somos de ellos, ellos son nuestros. ¿Sí? Ellos son nuestros. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, dice aquí, todo es vuestro, todo. De la misma manera, hermanos, el mundo existe para beneficio y uso correcto de los cristianos. ¿El mundo es nuestro? Sí, es lo que dice aquí. Todo, el mundo también. Y si alguien sabe usarlo correctamente, beneficiarse correctamente del mundo y lo que Dios ha hecho, son los cristianos, somos nosotros. La vida es vuestra, dice el apóstol Pablo, porque la vida que Dios nos ha dado y que todos los días nos concede, nos sirve, hermanos, para glorificar a Dios, para traer honra y gloria a su nombre, para hacer su voluntad, para buscarle. La muerte, también la muerte es nuestra, también es para nuestro beneficio, porque la muerte, hermanos, nos sirve de puerta para entrar en el reposo. A los que estamos en Cristo, hermanos, dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Aún la muerte. Increíble, pero así es. Todo absolutamente. Aún las circunstancias presentes y aún lo porvenir siempre estará, hermanos, del lado nuestro, para beneficio del cristiano, porque independientemente de cuáles sean, de que sea el presente o que sea el porvenir, nos sirven, nos ayudan para crecer en la fe y para glorificar a nuestro Dios. Todo es vuestro. Y este es un gran pensamiento, hermanos, que nos debe de animar y fortalecer como individuos y como iglesia. Así que, hermanos, recordemos siempre a quién seguimos. Y ese es el punto del apóstol Pablo. Para que las cosas marcharan mejor ahí en Corinto, necesitaban recordar a quién seguían. No era Pablo, no era Apolos, no era Cefas, no era ningún maestro en particular, sino a Cristo solamente. Cuando los mensajeros de Dios, y qué bueno que haya muchos, y qué bueno que traigan este tipo de ayuda o beneficio, cuando ellos nos ayudan a aprender más acerca de Él, cuando los hermanos que enseñan nos ayudan a vivir más cerca de Dios, hermanos, debemos estar muy agradecidos, porque no todas las iglesias tienen este beneficio, pero a la vez
debemos darle toda la honra, la gloria y el honor a Dios por esos maestros, por esos pastores, por esos diáconos y por todos los que trabajan y sirven en la iglesia. La honra y la gloria es de Dios y simplemente para Él. Para Él. Hermanos, nunca cometamos el error de permitir que los predicadores, los maestros, los pastores o cualquier líder dentro de la iglesia desvíe nuestra atención de Cristo Jesús hacia ellos. Síganme a mí, sigan a Israel. No, hermanos, el día que yo haga eso, córranme de aquí. Córranme de aquí, porque yo no estoy sirviendo a los intereses de Cristo. Nosotros tenemos que hacer que la atención de todos ustedes estén puestas en el Señor y que las nuevas personas que vengan en Cristo pongan su mirada, no en nosotros. De hecho, Pablo y Apolos, ellos no habían sido promotores de estas divisiones. Los hermanos, tristemente, habían quitado su mirada del Señor para ponerla en ellos como maestros. Hermanos, el día que hagamos esto, que desviemos nuestra atención de Cristo y la pongamos en algún líder, predicador, maestro, anciano, quien sea aquí en la iglesia en particular, si lo hacemos así, el resultado va a ser semejante a lo que pasaba en la iglesia en Corinto. ¿Qué pasaba allí, hermanos? Toda clase de problemas, porque sus ojos no estaban puestos en el Señor. ¿Qué pasaba ahí? Pleitos, divisiones, etcétera, etcétera. Tantas cosas malas, porque habían perdido el enfoque correcto. Hermanos, más importante que los siervos, que los colaboradores, que los edificadores, es Dios y la iglesia. Y todo lo que hagamos debe de ser para honra y gloria de Dios y para beneficio de la iglesia y nada más. Así que, hermanos, aquí termina el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios y ojalá que todo lo que hemos estado considerando pues sea de ayuda en nuestra vida personal, nos ayude como iglesia a ser mejores y a no cometer los mismos errores que los corintios habían cometido. Vamos a dejarle aquí, hermanos. Gracias por su atención a todos. Queremos invitar a los amigos visitantes, a nuestros jóvenes también, muchachos, muchachas. Hoy es el día de salvación. Nadie sabe si la próxima semana tendremos la oportunidad de estar aquí en este lugar, pero hoy aquí estamos y tenemos agua. Aquí atrás de esta pantalla hay agua y allá atrás hay ropa para que usted no tenga que mojar su ropa. Si usted desea ser bautizado en este día, hoy es el día de salvación, simplemente manifiéstelo, levante su mano y diga: hermano, yo quiero ser bautizado, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, yo estoy arrepentido de mis pecados, yo quiero que el Señor me perdone. Ayúdenme, por favor. Nosotros estamos más que dispuestos para servirle y auxiliarle en su obediencia al Evangelio. Vamos a cantar el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado.